Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Esta vez quiero hablar sobre un tema fundamental, un tema que es el corazón de muchas de las discusiones que hemos estado llevando a cabo en en este canal, ¿no? En mi página de Patreon en realidad, pero ya estoy liberando un poquito más los videos a mi canal, a este canal, al de Anarcocristiano, que ya creo que he hecho un video explicando el nombre y quizás tengamos que explicarlo otra vez. Pero principalmente se llama Anarcocristiano. Creo que lo van a intuir en los videos que se estén subiendo. Creo que va a quedar claro, así que para qué explicar. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, vamos a hablar, como dice bien el título, sobre el sacerdocio cristiano. Pero es importante notar cuál es el origen de este sacerdocio. Y cómo era el sacerdocio en Israel y cómo fue que vamos a ver cómo fue el cambio que hubo en mismo Israel con respecto al sacerdocio. Porque aunque ustedes no lo crean, bueno, es súper claro, está en la escritura, aunque ustedes no lo crean, Dios tenía en su plan que todos los israelitas fuesen sacerdotes y no que tuvieran una, digamos, una distinción entre un sacerdote y los demás israelitas. En el plan original de Dios nuestro Señor no era ese. Fíjense que Dios quería que Israel fuera una nación de reyes y sacerdotes, según nos dice claramente Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, que dice así, miren, leámoslo, para que vean ustedes que no me estoy inventando nada. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, fíjense en lo condicional, ¿verdad? Si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Los que están siguiendo las lecturas del pequeño librito manual que escribí de discipulado, van a ver que estar en el pacto no tiene nada que ver con las obras, sino que es ser confirmado en el pacto, ¿no? Y aquí está sonando la alarma de acá, ahí está, de mi reloj, Casio. Van a encontrar que en estos estudios de discipulado, que los creyentes, Adán mismo, ¿verdad? Jesucristo y los demás creyentes, nunca tienen méritos para entrar al pacto y obtener salvación, obtener justicia. El mérito no es una variable, digamos, en esta relación entre Dios y los hombres. Para eso necesitamos entender lo que es la distinción creador-criatura, ¿verdad? La doctrina de la creación, etc. Cosas que hablamos en las doctrinas básicas y fundamentales que tratamos en el manual de discipulado, ¿no? El versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros se refiere a los hijos de Israel, a todos. Pero la pregunta es, sabemos que la tribu de Leví es la única que quedó como sacerdotes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto fue así? ¿Por qué no todo Israel, como Dios nuestro Señor dice aquí en el capítulo 19 de Éxodo? Pues vamos a ver qué era, ¿no? Sabemos que la tribu de Leví es la única que era sacerdote, o la única tribu sacerdotal, ¿verdad?, en Israel. Para entender esta aparente contradicción, no debemos verla como un cambio en el plan de Dios. No debemos entender esto como un cambio en el plan de Dios, sino como una respuesta soberana y justa a la conducta de los israelitas dentro de los términos del pacto de Dios nuestro Señor. Y vamos a ver que todo esto fue en un contexto de incluso entrega del pacto, en el mismo momento en el que se entrega el pacto, ¿verdad? Israel cae en un terrible pecado, en un tremendo pecado. Pero ojo que cuando se entregan las condiciones del pacto, ¿verdad? Y cuando Dios ya le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo que tomara al pueblo atención y obedeciera las leyes del pacto, Israel ya estaba en el pacto. No es que tenía que ganarse
digamos, la posibilidad de entrar al pacto. Israel fue sacado de Egipto por gracia, no fue porque ellos eran muy, muy santos, que digamos, se podía confundir fácilmente con los egipcios un israelita. Pero veamos entonces el llamado original que Dios hace a esta nación, a Israel, de ser una nación de sacerdotes. En Éxodo, como vimos, 19, Dios declara su intención para Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿verdad? Y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál es el significado de este llamado, de esto que Dios llama a Israel? ¿No? Entendiendo el concepto de sacerdote en términos bíblicos. Pues primero, el primer concepto que debemos entender es el de mediación. Un sacerdote es un mediador, uno que está entre Dios y los hombres. El llamado de Israel era el de ser una nación mediadora para el resto del mundo. Y con nación nos referimos a las personas, no lo que nosotros hoy entendemos como Estado, que nos representa a nosotros, y nosotros ahí somos expectantes, ¿verdad?, de lo que el Estado de Chile, Argentina, Estados Unidos o el Estado de Finlandia, el que sea, haga. Y esos actos como que representan nuestra voluntad. No, eso no tiene ningún sentido en las escrituras, no es comparable. Debían estos israelitas, ¿verdad?, la nación de Israel, debían enseñar y administrar la palabra, la ley de Dios, mostrando a todas las naciones cómo es vivir bajo el gobierno justo y soberano del Creador. En ese sentido iban a ser reyes, ¿verdad?, sacerdotes, incluso profetas, como vamos a ver más adelante. Otro concepto importante de este mandato era el de dominio. Cada hombre israelita, cada mujer también, ¿no?, hombre en sentido genérico y también hombre como varón, ¿no? Por ejemplo, el hombre como cabeza de su hogar, la mujer también parte del hogar y parte de la administración del hogar importante. Como cabeza del hogar debía funcionar el hombre como el sacerdote de su familia, instruyéndola en la ley y guiándola en santidad. La nación entera debía ejercer dominio sobre la tierra bajo la autoridad de Dios, aplicando su ley a cada esfera de la vida. Por eso que la ley de Dios toca toda la realidad, toda, desde incluso el trabajo, la economía, las relaciones interpersonales, el medio ambiente, ¿verdad? Incluso tiene leyes sobre cómo debemos tratar los residuos, ¿verdad?, de nuestras necesidades. Hay principios ahí, ¿verdad?, que deben ser obedecidos. Un tercer aspecto importante de lo que es el sacerdocio es que es el concepto de acceso. Este llamado implicaba, el llamado que Dios estaba invocando para Israel, para el que iba a prepararlo, ¿no?, implicaba un acceso directo y una comunión con Dios que ninguna otra nación había poseído antes. Era un trato directo. Iban a ser, como dice el texto, su especial tesoro, apartados para un propósito santo. Iba a ser la nación un especial tesoro, ¿verdad?, que iba a tener acceso directo a Dios nuestro Señor. Este era el plan original, ¿no? Este era el ideal del pacto, el que Dios le estaba entregando a Israel. Solo que en el segundo después de esto, Israel se le ocurre, como decía, improvisar. Entonces, este era el ideal del pacto en el principio para Israel, una sociedad teocrática en el sentido verdadero, donde cada hombre y cada familia vive en obediencia directa a la ley de Dios y la nación en su conjunto sirve como su representante en la tierra, ¿no?, en su conjunto y también en términos individuales, porque como ustedes estarán también estudiando en el manual de discipulado, hemos tocado el tema de que Dios es uno y trino, ¿verdad?, y que no es más fundamental la unidad que la diversidad, la individualidad que la unidad. No es más fundamental ni lo uno ni lo otro. Ambas cosas son igual de fundamentales. Y hemos dicho que el conjunto de cristianos representa a la iglesia, así como un solo cristiano representa a la iglesia. Así como en Dios la Trinidad es un solo Dios, pero cada una de las personas representa de forma exhaustiva y total a Dios. Es Dios,
¿no? Porque no es más fundamental la unidad que la diversidad en Dios, en la eternidad, y tampoco lo es en la creación, ¿no? que revela, que nos muestra ese principio. Bueno, pasemos al episodio donde cambia todo. Ya vimos que Dios entrega, llama, invoca, dice que va a preparar a esta nación para que sean sacerdotes, todos y cada uno, reyes y sacerdotes, sean un especial tesoro, sean una nación santa. Pues viene la traición, la rebelión, digamos en términos analógicos, porque no existía Estado en esos tiempos, ni siquiera la idea de Estado. Hay un golpe de Estado, un golpe contra la autoridad de Dios nuestro Señor, con el caso del becerro de oro. Cuando Moisés está arriba recibiendo las condiciones del pacto, ¿verdad? Para que los hombres pudieran vivir como reyes y sacerdotes y pudieran tener acceso directo a Dios, ¿verdad? Moisés está recibiendo las tablas y a Israel se le ocurre hacer esta apostasía. Sin embargo, hubo una causa que lo cambió todo. Aquí con causa, creo que lo explico un poco en las lecturas del manual del discipulado, pero entendiendo la distinción creador-criatura, podemos hablar de que la criatura es una causa, o sea, el ser humano es una causa verdadera, pero es causa secundaria. No es causa primaria como la de Dios soberano, ¿verdad? Que es el creador. Creador, criatura, distinciones ontológicas fundamentales, una jerarquía absoluta y ontológica. Es imposible que la criatura pueda afectar o causar algo en Dios, y es todo lo contrario. Es el creador el que la determina, el que la establece, ¿verdad? Incluso hemos conversado que establece su libertad también, establece que sea libre. Si no fuese por la predestinación y la providencia de Dios nuestro Señor, el hombre no tendría libertad, estaría siendo un simple efecto de infinitas causas, pero nunca causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos aquí de una causa secundaria. Los seres humanos son causas secundarias, y por tanto son responsables, ¿no? Todo eso lo estamos estudiando en el manual de discipulado. Entonces, hubo una causa que lo cambió todo. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley, las 2 tablas de la ley, el pueblo cometió un acto terrible de apostasía. En Éxodo capítulo 32 vemos cómo, liderados por Aarón, un levita, esto es interesante, construyen un becerro de oro, ¿no? Elaboran un becerro de oro. Este acto de idolatría fue una revolución contra el pacto, una rebelión, ¿no? Una rebelión contra el pacto. Fue el intento del hombre de crear su propio sistema de mediación, de tener un Dios visible y controlable, de dictar los términos de la adoración. En esencia, fue un acto de humanismo, tal cual hecho a la imagen y semejanza, ¿verdad?, del pecado original, del consejo de la serpiente en el huerto del Edén. Fue la declaración de que el hombre, y no Dios, sería el centro y el determinador de las cosas. Y para eso Dios tenía que ser a la imagen del hombre, o sea, de hecho, a lo que el hombre creía que debía ser. Al quebrantar el pacto de esta manera tan violenta por parte de Israel, ¿verdad?, y descarada, Israel demostró que no estaba preparado para asumir la plena responsabilidad del sacerdocio universal. La santidad de Dios no podía ser tratada con esta ligereza y con esta forma de pecado, ¿verdad? Bueno, decir ligereza es un poco suave, ¿no? Una nación que en un momento se comprometía a obedecer, como lo declara en Éxodo capítulo 24, versículo 7. No, si nosotros haremos todo lo que ustedes digan, todo lo que tú digas, Moisés, y lo que diga Dios, haremos. Y al siguiente día emprende una rebelión, no podía acercarse directamente a un Dios santo sin ser consumido, sin ser destruido, ¿no? El pecado, la paga del pecado es la muerte, y la paga de la rebelión contra Dios directa es la destrucción, y por tanto entrar en su presencia era ser destruido, ¿verdad? Porque era presentarse como enemigo de Dios, no presentarse como hijo de Dios nuestro Señor. Pero fijémonos en esta historia. Aquí hay unos, entre comillas, protagonistas, ¿verdad?, de esta historia, que son la tribu de Leví, la cual se presenta como los únicos que fueron fieles a Dios nuestro Señor, fieles al pacto. En medio de toda esta apostasía, en medio de toda esta rebelión contra Dios nuestro Señor,
La tribu de Leví se mantuvo fiel en términos humanos, obviamente con todos los errores que podían ser, y muchos de ellos obviamente también pecaron, ¿verdad? Pero en términos generales se presentó fiel y se arrepintió incluso en el momento, ¿verdad? De haber hecho lo que hizo. Fijémonos que cuando Moisés descendió del monte y clamó y tiró las tablas, ¿verdad? Clamó diciendo: ¿quién está por Jehová? Reclama y pregunta: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y la Escritura nos dice que se juntaron con él todos los hijos de Leví y nadie más. Todos los hijos de Leví, o sea, la tribu de Leví, se juntó con Moisés, según Éxodo capítulo 32, versículo 26. Con este acto, los levitas demostraron su celo por la santidad y la ley de Dios al ejecutar el juicio divino sobre sus propios hermanos idólatras. Y este es un texto súper difícil, súper duro de enfrentar, porque claro, uno va con presuposiciones humanistas, ¿verdad? De que prácticamente existe una justicia que es abstracta a Dios, que es aparte de Dios, ¿verdad? Y que esa justicia juzga tanto a Dios como a los hombres, a todos. En realidad, la justicia sería Dios y Dios tendría que estar sometido con nosotros a ese estándar de justicia, que es lo común que nos enseñan, sobre todo los católicos romanos que siguen el pensamiento y la metodología y la filosofía de Tomás de Aquino, ¿no? Pero leamos el texto de Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo... Éxodo 32, versículo 26. Dice así. Se los leo. Dice: y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned a cada uno poned a cada uno su espada sobre su muslo, o sea, cárguese, ármese, ¿no? Pasad y volver de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví, versículo 28, lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. O sea que Moisés ordenó una ejecución de los representantes de cada familia, de cada tribu, y de cada familia de cada tribu, ¿verdad? Y los hijos de Leví así lo hicieron. Uno aquí se llena de preguntas, porque esto fue una masacre, esto fue algo tremendo. Pero si uno supiera lo que pasó antes, y yo les encomiendo que lean el episodio y que vean lo que Moisés estaba ahí en la gloria y decía: este Dios santo que nos escogió a nosotros, que no merecíamos nada, estamos aquí y estamos recibiendo su gracia y nos está entregando la ley, su palabra, que va a ser vida para nosotros y que andar en ella es vida, y que quienes la quebrantan y quienes van en contra es muerte para ellos. De repente Dios le dice: baja y mira, anda a ver a tu pueblo, le dice, que ya han pecado y ya se han hecho ídolos para sí, se han rebelado contra mí. ¿Qué merecía ese pueblo sino la destrucción total? Por ese desagrado, por ese tremendo pecado, esa tremenda traición de un Dios que lo está liberando de la esclavitud de Egipto, esa esclavitud tremenda que estaban sufriendo, ¿no? Y responder de esa manera, merecían la pena de muerte ante el soberano, el verdadero, que había demostrado ser el soberano del cielo y de la tierra, y tener esa respuesta así. Merecían la muerte todos y cada uno, sin falta. Sin falta, todos y cada uno merecían la muerte. Y los hijos de Leví demostraron esa fidelidad sin cuestionar. Y esta es la parte que a nosotros como cristianos, por eso que todo cristiano debe ser tenomista y debe declarar que el único soberano es Dios, y el único que puede determinar lo que es justo e injusto es Dios nuestro Señor, en virtud de su soberanía, de su grandeza, de ser Dios, ¿verdad? Y de lo contrario, negárselo a Él, estaríamos cambiando de Dios, estaríamos cambiando a otro estándar, otro soberano, otro Señor tendríamos. Entonces nosotros como cristianos fieles decimos amén a Dios, y eso es lo que hicieron los levitas. Dijeron amén a todo lo que dijeron y no lo cuestionaron. Porque en el momento que cuestionaron, el pueblo de Dios cuestionó esto, y cuestionaron a Aarón, cuestionaron a Moisés y cuestionaron todo lo que había dicho Dios, llegaron a este terrible pecado.
Entonces, con este acto los levitas demostraron su celo por la santidad y la ley de Dios al ejecutar el juicio divino sobre sus propios hermanos idólatras. Por esta fidelidad, y aquí está, ¿no?, del por qué hay una sola tribu de sacerdotes y no todas, ¿no? Este es el episodio que nos revela esto. Por esta fidelidad, en un momento de juicio nacional de parte de Dios, que Dios iba a juzgar a toda la nación y la iba a destruir, ¿verdad? Dios los apartó para un servicio especial, ¿no? ¿Cuál fue? Observemos aquí tres cosas importantes sobre este hecho. Dios no anula el sacerdocio que había querido establecer a Israel, a la nación de Israel, sino que se lleva a cabo una especialización. Dios no anuló el llamado de Israel a ser una nación santa. Esto se le sigue exigiendo. Más bien, a causa del pecado, de esta rebelión tremenda que hubo, ¿no?, que es, digamos, análoga a la rebelión que hubo en el huerto del Edén, ¿no?, más bien a causa del pecado instituye una forma de gobierno y mediación más estructurada y restringida para proteger al pueblo de Israel de la ira de Dios y para preservar la santidad de su presencia en medio de la nación, ¿no? Debido a este pecado tremendo en el que cayó Israel, merecía la muerte, estaban llenos de culpa, de pecado, ¿verdad? Y por tanto, el sacerdocio de los levitas iba a intermediar entre este pueblo, ¿verdad?, apóstata, y Dios, y para evitar que fuesen destruidos. Se establece entonces una gracia protectora en este evento. El sacerdocio levítico se convirtió en una barrera protectora entre un Dios santo y un pueblo pecador, un pueblo apóstata, que debía arrepentirse, por supuesto. Los levitas, y en particular la familia de Aarón, manejarían los sagrados rituales del tabernáculo, llevando sobre sí la iniquidad del santuario, según nos dice Números capítulo 18, versículo 1, ¿no? Si vamos al libro de Números, capítulo 18, versículo 1, dice: Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Nos podríamos preguntar. Veamos lo que dice el comentario de Keil and Delitzsch, unos comentaristas alemanes del siglo XIX, que son excelentes comentando la ley de Moisés y el Antiguo Testamento en el hebreo. Dice así, abre cita: para grabar en la mente de los sacerdotes y levitas la santidad y responsabilidad de su oficio, el servicio de Aarón, de sus hijos y de su casa paterna, es decir, de la familia de los coatitas, se describe como cargar con la iniquidad del santuario, y el servicio que era propio de los aaronitas como cargar con la iniquidad de su sacerdocio. Cargar con la iniquidad del santuario no solo significa tener que hacer expiación con todo lo que ofendía las leyes de los sacerdotes y las cosas santas, es decir, la profanación de estas, sino que también implica la iniquidad o transgresión en el santuario. Esto significa la transgresión en el santuario, esto es, su contaminación por el pecado de quienes se acercaban a él, no solo de los sacerdotes y levitas, sino de todo el pueblo que contaminaba el santuario en medio de ellos con sus vasos sagrados, no únicamente por sus pecados, según Levítico capítulo 16, versículo 6, sino incluso por sus ofrendas santas, como nos enseña Éxodo capítulo 28, versículo 38, y que de este modo traía culpa sobre toda la congregación, la cual los sacerdotes debían cargar, es decir, tomar sobre sí y expiar en virtud de la santidad y del poder santificador conferido a su oficio. Y ahí cita Éxodo capítulo 28, versículo 38. Cierro la cita de Keil and Delitzsch del comentario a Números capítulo 18, versículo 1. En suma, si un israelita común que no fuese de la tribu de Leví intentaba usurpar esta función, iba a morir. Esto enseñaba a Israel la tremenda seriedad del pecado y la santidad de Dios. Solo los levitas podían interceder por todos los israelitas. Este es el origen o la causa secundaria,
¿no? Lo entendemos, en la mente de Dios ya es la causa primaria, pero aquí estamos analizando las causas secundarias que se nos revelan en la historia de las Escrituras, el origen del sacerdocio levítico en el antiguo pacto. Otra cosa a tener en consideración, es una consecuencia del pecado. La restricción del sacerdocio a una sola tribu fue, por tanto, un acto de juicio sobre las otras 11 tribus por su infidelidad y un acto de gracia y bendición para la tribu de Leví por su fidelidad, y a través de ellos tener un acto de bendición y gracia a todo el pueblo, ¿no? De gracia redentora y salvadora en ese sentido. Ya, entendiendo ya cuál es el origen del sacerdocio en la antigua administración del pacto, lo que llamamos antiguo pacto, entendamos ahora cuál es la condición en el nuevo pacto, en el nuevo Israel, en la iglesia de Dios, ¿no? El sacerdocio levítico, desde el principio, vimos que fue a causa del pecado, pero también desde el principio y en la mente de Dios, como causa primaria, fue tipológico y temporal. Dios también lo tenía preparado como causa primaria y lo había predestinado y establecido así, que iba a ser la tribu de Leví, este sacerdocio, iba a ser un tipo de Cristo, ¿no? El tipo es la sombra, digamos, y el antitipo, Cristo, era la sustancia misma de lo que apuntaba este sacerdocio. El libro de Hebreos es precioso explicando esto. Apuntaba a la necesidad de un mediador perfecto. Los mediadores levitas eran imperfectos, morían y también tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados personales, ¿verdad? Limpiarse a sí mismo primero para luego interceder por sus hermanos, ¿no? Este sacerdocio entonces apuntaba a la necesidad de un mediador perfecto, uno que pudiera realmente quitar el pecado y dar al pueblo un acceso verdadero a Dios. Ese que perdió Israel en su apostasía en el evento del becerro de oro que hemos visto. Ese mediador, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como lo relata el libro de Hebreos de manera preciosa. Él, por su sacrificio perfecto, ha rasgado el velo de una vez y para siempre. Ese velo que separaba la gloria y la presencia de Dios de todo el pueblo y que solo podía ingresar una vez al año, ¿verdad? El sumo sacerdote de los levitas, ¿no? Y que solamente la tribu de Leví, en términos, digamos, generales o representativos, podía traspasar una vez al año. Fíjense que lo que va a venir ahora. Con Cristo se rasga ese velo, se rompe el velo del templo o de el tabernáculo en el tiempo de Israel en el desierto. Se rasga y ahora tenemos libre entrada. Vamos a analizar esto. Ahora en Cristo, el propósito original de Dios en Éxodo capítulo 19, ese propósito de que su pueblo fuese un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y profetas, se cumple de una manera más gloriosa. En esta vez sí que se establece en Cristo, gracias a su obra. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, retoma las mismas palabras de Moisés en Éxodo capítulo 19 y dice, Pedro, en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mismo propósito que Dios tenía con el Israel anterior, ¿verdad? Ahora se cumple de manera perfecta y completa en Cristo, en el Israel, en el nuevo Israel, la iglesia, ¿no? Por nuestra unión con Cristo, todos los creyentes somos ahora sacerdotes, todos. El mandato de dominio, de aplicar la palabra ley de Dios a cada área de la vida y de ser mediadores de su verdad al mundo, ha sido restaurado y entregado a la iglesia en su totalidad como colectivo, cada uno de ellos, ¿no? Como colectivo y también como individuos. A cada creyente ahora es rey y sacerdote y profeta. Ya no necesitamos a un sacerdote de la orden levítica que medie por nosotros, porque tenemos a Cristo, nuestro sacerdote, ¿no? Que está siempre vivo y eternamente, y nos ha hecho a nosotros sacerdote, y gracias a Él, que ha roto el velo, ahora nosotros tenemos libre entrada, ¿verdad?, al lugar santísimo, al trono de la gracia. Y en Él cada uno de nosotros es instituido rey, sacerdote y profeta, llevando
toda área de pensamiento y vida cautiva a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Rey. Y es así como en Cristo cada cristiano es rey, sacerdote y profeta. No existen dos tipos de cristianos en la iglesia. Existe uno solo, el que es rey, sacerdote y profeta. No existen categorías de cristianos, ¿no? Solamente existen cristianos que tienen dones y funciones, sí, pastores, maestros, evangelistas, los que sirven, los que presiden, ¿verdad? Un montón de dones y de formas en las que cada uno de nosotros servimos a la iglesia, ¿no? Que es un servicio y no un cargo. La obra de Cristo en nosotros no solo nos salva del castigo por nuestro pecado, nos restaura para el servicio, nos reintegra a nuestro llamado original, al propósito original por el cual hemos sido creados y hemos sido redimidos, ¿verdad? Y era el propósito de Israel, de ser sal y luz de este mundo, de ser sacerdotes, reyes y profetas a todas las naciones. Ahora en nosotros se cumple en la perfección. No por nosotros, en Cristo, por supuesto. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser funcionales en esa vocación por la cual hemos sido llamados, cada uno de nosotros. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Por lo tanto, el apóstol Pedro puede tomar el lenguaje de Éxodo, como hemos visto, ¿no? Y aplicarlo directamente a la iglesia, como hemos leído. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no hay sacerdocio levítico, ya no hay un sacerdote y los demás creyentes o los demás integrantes del pueblo de Dios. Todos son sacerdotes. Todos y cada uno son sacerdotes en pleno derecho, en todo el sentido de la palabra. No un sentidito pequeñito y hay otros que tienen un sentido mayor. No, ahí recuerdo haber leído a Sproul decir algo así. Hizo el ridículo ante Dios nuestro Señor y ante la palabra. Todos somos sacerdotes, ¿no? Y todos, por supuesto, podemos hacer el ridículo trastornando la palabra, ¿no? En algún momento, seguro yo muchas veces lo he hecho, ¿no? Así que no por eso soy mejor que Sproul o mejor que cualquier otro hermano en la fe. Todos podemos caer en pecado y hay que arrepentirnos, por supuesto, ¿no? En Cristo, cada cristiano, cada uno de los hijos de Dios, cada cristiano, cada uno de los hijos de Dios es constituido en un triple oficio, como hemos hablado. Sacerdote. Tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo. Ya no necesitamos un mediador terrenal. Nuestra vida entera es un acto de adoración y somos llamados a interceder por el mundo y a mediar la gracia y la verdad de Dios a todos los que nos rodean. Por tanto, podemos tener el oficio de sacerdote y hacer actos de sacerdote. Predicar, enseñar, ¿no? Enseñar la palabra y celebrar digamos, llevar a cabo los signos, las señales del pacto, que son el bautismo y la cena. Cada uno de nosotros tenemos la autoridad para hacerlo, ¿no? El segundo oficio, rey, ¿no? Hemos sido entronizados con Cristo en los lugares celestiales, como nos enseña claramente Efesios capítulo 2, versículo 6. Esto tiene implicaciones terrenales directas. Somos llamados a ejercer dominio real bajo la autoridad de Cristo, aplicando su palabra ley a nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras comunidades y nuestras naciones. Somos los agentes de la reconstrucción, trayendo cada área de la vida bajo el señorío de Cristo Rey. Y una tercera función, que ustedes ya la saben, es ser profetas. Hemos recibido la palabra de verdad y el espíritu de verdad, ¿no? A ambas, cada uno de nosotros. Y como sacerdotes y como reyes tenemos la autoridad de enseñarla y el poder de explicarla. Por lo tanto, tenemos el deber de hablar proféticamente a nuestra cultura, proclamando el evangelio del reino, exponiendo el pecado y declarando la corona y el pacto de Cristo sobre toda la creación, y siendo agentes de reconciliación. Como buenos sacerdotes, reconciliamos al mundo con Cristo, ¿verdad? A través del evangelio de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, ¿no? Y por tanto es una ridiculez ver pastores, ver denominaciones como los reformadines que se creen muy bíblicos, se creen muy apegados a la palabra, y impidiendo a los hermanos enseñar, diciendo que solo pueden enseñar y solo pueden predicar los ordenados por esa institución que ellos se crearon. No.
todos tienen la responsabilidad, no solamente el derecho, sino la responsabilidad, que es más importante, ¿verdad? Y por tanto hay que darle el peso de enseñar la palabra de Dios según lo que Dios nos haya dado, y no de manera, o sea, imposible que lo hagamos perfecto. Cada uno de nosotros vamos a enseñar un poquito distinto, ¿verdad? Y en algunas cosas nos vamos a contradecir, es inevitable, ¿no? Pero es el Espíritu de Dios el que hace la obra, no nosotros, es a través de nosotros, y que el Espíritu de Dios es el que impulsa, lleva a la iglesia, ¿verdad?, bajo su naturaleza y bajo digamos, la naturaleza de lo que somos, ¿no? Hombres que sí, estamos caídos, estamos siendo renovados cada día, y también somos limitados, entendemos mal muchas veces, y tenemos muchos sesgos, ¿no? Pero con ese poder Dios, el Espíritu Santo, lleva a la iglesia cada vez más a la verdad, cada vez más. Y por eso que cada vez la iglesia va depurándose, cada vez la iglesia va entendiendo mucho mejor la palabra de Dios. La iglesia no es la misma en el año 300 que en el año 500. La iglesia no es la misma en el año 500 que en el año 1000. Y la iglesia no es la misma en el año 1000 que en el año 1500. Y la iglesia no puede ser la misma en el año 1500 que en el año 2000. Vamos superándonos, vamos mejorando nuestro entendimiento gracias a la obra de todos los hermanos que han estado atrás, ¿no? Gracias a los errores que han cometido y a los aciertos que han tenido. El plan de Dios no falló, por supuesto. No fue un fallo. El sacerdocio levítico fue una etapa necesaria en la historia de la redención, según el plan de Dios, nuestro Señor. Pero el objetivo final siempre fue un pueblo de reyes y sacerdotes. En Cristo, este objetivo no solo se restaura, sino que se eleva a una gloria inimaginable. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros tiene la autoridad. Cada uno de nosotros es rey, sacerdote y profeta. La apostasía del hombre fue grande, de los israelitas, pero la gracia de Dios en Cristo es infinitamente mayor. Ahora el mandato para nosotros es el de levantarnos y asumir nuestro oficio como reyes, sacerdotes y profetas. Dejar de pensar en la fe como un escape del mundo, esas cosas que nos enseñan los dispensacionalistas y los amilenialistas y todos los que no se someten al señorío de Cristo en la tierra, ¿verdad? De creer que Dios nuestro Señor es Señor aquí en la tierra, y empezar a verla como el plan de Dios para conquistar el mundo y reconstruirlo. Somos el real sacerdocio y nuestra tarea es manifestar el reino de nuestro Señor y de su Cristo, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, y espero que esto haya quedado claro de por qué cada uno de nosotros, como cristianos, hijos de Dios, somos sacerdotes. Y no solamente tenemos el derecho, sino que tenemos el deber de proclamar la palabra, de interceder, ¿no? Y de llevar a cabo actos de sacerdotes. Celebrar la cena en nuestra familia, con otros hermanos, y de bautizar a hermanos que se conviertan con nosotros, que es el deber del pacto que se nos ordena. Un abrazo, mi hermano, que Dios te bendiga, que estés muy bien, chao, chao.